Mm. Y en cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Bienvenidas, criaturas del cosmos, a una clase más de repaso de matemáticas con Miss Ish. El día de hoy estaremos viendo una clase sobre la teoría de números. Teoría de números 1, porque más adelante en otros videos estaremos viendo más específicamente algunas de estas variaciones. Comenzaremos con los números reales. Todo lo que es aritmética, álgebra, cálculo diferencial, cálculo integral, lo trabajamos normalmente con los números reales. Algunos de ustedes ya habrán escuchado por ahí la existencia de los números imaginarios, pero eso es algo con lo que no nos vamos a meter todavía. La clasificación que veremos hoy es sobre los números reales. Los números reales se pueden catalogar en estos diferentes grupos. Los primeros, y que fueron históricamente los primeros en existir, fueron los números naturales. Los números naturales son aquellos que van del 1 en adelante. Dígase el número 1, el número 2, el número 3 y así nos vamos. Después tenemos a los números negativos. Estos surgen de la necesidad de descontar ciertas cantidades, porque no siempre se suma. A veces, cuando yo gano dinero, es dinero que estoy sumando a mi cuenta, pero si yo me lo gasto, es dinero que estoy perdiendo. Entonces, para diferenciar entre números que se suman y números que se restan, es por lo que surgieron los números negativos. Estos son como los números naturales, pero pues llevan un signo menos al principio. Tenemos el número menos 1, el menos 2, podemos tener menos 420 y así. Obviamente los números negativos no se escriben en este orden, pero eso lo veremos más adelante. Otra clasificación de los números reales son los números enteros, es decir, números que representan objetos completos. Yo soy una persona, entonces eso es un número entero. Cuando yo compro un pastel completo es un número entero. Si yo lo parto, eso ya no es un entero. Entonces, las fracciones y los decimales no pueden ser números enteros. Por ejemplo, menos 5 es un número entero, negativo, pero es entero. Si yo tengo 250, es un número entero. Los números enteros pueden ser positivos y negativos, siempre y cuando representen objetos completos. ¿Qué pasa cuando yo necesito representar algo que no es un número completo? Para eso tengo los números racionales y los irracionales. Un número racional es aquel número que puedo expresar como una fracción o como un decimal, ya que de las dos formas representa lo mismo. Por ejemplo, un medio que también lo puedo escribir como 0.5. O por ejemplo, 3/4, que lo puedo escribir como 0.75. Todo número que yo pueda escribir como decimales y también lo pueda representar como una fracción es un número racional. Pero no todos los números decimales se pueden escribir como fracciones. Hay algunos números, como por ejemplo la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de 3, que si yo los saco con mi calculadora y veo los decimales que tienen, me va a ser imposible representarlos como una fracción exacta. Por lo cual, todos los números decimales que yo no pueda escribir como fracción se catalogan como números irracionales. Los números irracionales son números muy importantes y a veces suelen llegar hasta ser famosos. Por ejemplo, el número pi, que vale aproximadamente 3.1415 es el número irracional más famoso del mundo. Es utilizado en matemáticas, en física, en química, en prácticamente todas las ciencias. Siempre nos vamos a encontrar con este número. Otro número irracional muy famoso es el número de Euler, o como se escribe Euler. Este también es un número irracional. Finalmente, ¿qué otra categoría de números reales podemos encontrar? Los números primos. Los números primos
son los que podría decirse más puros en el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque los números primos son aquellos que solo puedo dividir entre ellos mismos y entre el número 1. Aquí Miss Editora para agregar un pequeño detalle que se me pasó comentar en el video, y es que los números primos solo son divisibles entre sí mismos y el número 1 de forma exacta. Esto quiere decir que el resultado es un número entero. Nosotros podemos dividir los números primos entre cualquier otro número y el resultado va a ser una fracción. Entonces, la condición para que un número sea primo es que solo sea divisible entre sí mismo y el número 1 de forma exacta. Por ejemplo, el número 2, el 3, el 5, el 7, podemos también decir el número 11. ¿Qué pasa? Yo el 2 lo puedo dividir entre 1 y lo puedo dividir entre 2. El número 3 lo puedo dividir entre 3 y lo puedo dividir entre 1, pero no lo puedo dividir entre 2. El número 11 lo puedo dividir entre 11 o lo puedo dividir entre 1, pero no lo puedo dividir entre 10, entre 9, entre 8, entre 7. No lo puedo dividir en ningún número más pequeño que él, más que el 1. Todos los números que cumplan esa condición, que no se puedan dividir entre ningún número más pequeño que ellos, a excepción del 1, van a ser los números primos. Y estos números son muy útiles y muy importantes porque nos permiten obtener un montón de cosas, como los factores primos de un número, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor y también las raíces cuadradas de la forma más correcta y exacta que podamos obtener. Entonces, en próximos videos estaremos revisando los números primos a mayor profundidad para aprender a utilizarlos y obtener el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor y también raíces cuadradas, cúbicas, cuartas, quintas, lo que ustedes se puedan imaginar. Y antes de terminar con nuestros números reales, es muy importante que mencionemos a nuestro elemento neutro. El elemento neutro es el 0. Este no se cataloga ni como número positivo ni como número negativo. El 0 es lo que está justo al medio y los separa, pero no es ninguno de los dos. Y nuestro elemento neutro, el número 0, también es muy importante, ya que tiene propiedades que los demás números no llegan a tener. Esto nos será de mucha utilidad en nuestras clases posteriores de repaso de matemáticas con Miss Ish. Y bueno, criaturas del cosmos, espero que este repaso de matemáticas sobre la teoría de números les haya sido de mucha utilidad. Si es así, por favor, regálenme un like y en los comentarios de abajo díganme sobre qué temas les gustaría tener las siguientes clases. Por favor, no se olviden de seguirme en las redes sociales que les dejo marcadas al final del video y si este contenido les está siendo de ayuda, por favor, suscríbanse al canal.